si alguien intentó algo que nos quiera comentar o alguna observación que haya hecho. Em, Aquí tal vez para saber qué es lo que estamos haciendo. Bueno, aquí nos dice, nos da un número es la cantidad, pk es el número de permutaciones en Sn con exactamente n puntos fijos. Entonces tal vez para hacer una observación y ver que estamos en la misma página, es que si uno suma todos estos números, esto nos da n factorial. ¿Qué significa esta suma? ¿Por qué nos da n factorial? A ver si estamos, si entendemos lo que nos dice el problema. Alguien que nos diga por qué esta suma es n factorial. O qué representa la suma. O sea, solo esta suma, los penes, sin los k que nos dicen aquí. Ahí no, nos está contando todas las permutaciones. Sí, esa es la idea. Toda permutación tiene cierta cantidad de puntos fijos. Ajá. Entonces la estamos agrupando de acuerdo a cuántos puntos deja fijos. Entonces, si la permutación no deja puntos fijos, la estamos contando aquí. Si deja un punto fijo, la estamos contando acá. Y así sucesivamente. Entonces todas las permutaciones aparecen en este problema. Eso es importante. Vamos a ver. No sé si hay alguna otra observación antes de continuar. Ok, bueno. Nos está hablando de puntos fijos, ¿verdad? Pero hablar de puntos fijos necesita algo de contexto. Entonces empecemos por qué es un punto fijo. Y bueno, espero que para la mayoría esté claro que es un punto fijo. Pero aquí la cosa es qué ocupamos para hablar de un punto fijo. Porque un punto fijo no es solo un número que queda fijo. Antes de hablar y decir este número queda fijo, este elemento queda fijo, primero hay que decir qué lo fija. Hay que hablar también de una permutación. Entonces, cuando uno habla de puntos fijos, usualmente hay o una permutación o una función en juego y uno lo ve como una propiedad local. Este es un punto fijo. Pero en realidad, aquí que estamos en que no hay una permutación fija, en realidad las permutaciones están variando. Hay que recordar este detalle que usualmente se nos pasa por alto. Y es que un punto fijo consiste de dos cosas, tanto la permutación como el elemento. Entonces eso es importante notarlo para poder hacer para poder entender el problema. Otra cosa, bueno, aquí vimos que si uno suma, si uno hace la suma sin este k que está aquí, le da n factorial. Es porque toda permutación está apareciendo. Entonces una observación es que esta suma de 0 hasta n, se me fue todo un solo, qué mal. Bueno, no importa. Esta suma de aquí, en realidad lo que estamos haciendo es contar para cada permutación cuántos puntos fijos deja. ¿Sí? Entonces aquí básicamente teníamos una partición, llamémosle P sub 0, unión P sub 1. Teníamos una partición, cada permutación deja cierto número de puntos fijos. Y aquí lo que dice es si su permutación deja k puntos fijos, la estamos contando de alguna forma. Entonces, en realidad esta suma involucra todas las permutaciones y entonces para cada permutación nos está diciendo
nos está diciendo cuántos puntos fijos tiene la permutación sigma. Entonces, tome ese número y súmelo para todo sigma. Y si combinamos con lo anterior, lo que pasa es que terminamos contando para cada sigma, mientras variamos sigma, encontramos todos los i, tal que sigma de i es igual a i. O sea que estamos contando parejas sigma i con esta propiedad. Entonces estamos haciendo la suma en sigma de estas parejas, pero en realidad estamos contando parejas. Y por eso llega la idea de hacer un doble conteo. En vez de usar los sigmas, podemos usar los elementos. Contar, en vez de contar a la izquierda, contar a la derecha. Entonces, en este momento, levanten la mano las personas que no saben qué es un doble conteo, tal vez que nunca lo han visto, o que lo han visto, pero sienten que no saben nada, que lo han olvidado, que no les ha quedado nada. Levanten la mano los que no saben qué es un doble conteo, o que les llega a la mente, pero no sabrían cómo usarlo. ¿Ok? Bueno, está bien. Doble conteo es una herramienta que se usa mucho en combinatoria. Y para los que no han visto o no están acostumbrados a usar un doble conteo, les traje esto especialmente para ustedes. Déjenme borrar. Vamos a organizarlo con una matriz para entender un poco, para entender, me parece, de una forma más sistemática el doble conteo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner todas las permutaciones. Tenemos n factorial permutaciones. Y aquí arriba vamos a poner todos los números del 1 al n. Y aquí los unos y ceros, el 1 es un contador. Cuando uno cuenta el tamaño de un conjunto, uno lo que hace es sumar 1 por cada elemento. Entonces el 1, vamos a poner un 1 en la entrada ij, si sigma i fija el elemento j. Entonces un ejemplo aquí, digamos que sigma 1 es la identidad, fija todos los elementos, entonces hay 1, 1, 1. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí a la derecha van a ser los puntos fijos. Si sumamos las filas, por ejemplo, si esta es la identidad, la primera fila va a sumar n, porque hay n puntos fijos. Y bueno, aquí no sabemos cuánto suma, pero los RIs van a ser cuántos puntos fijos tiene la permutación que aparece a la izquierda. Entonces, es un número. Y la pregunta del problema es determine cuánto da la suma. Determine qué pasa si suma todos estos números de la derecha, la cantidad de puntos fijos de cada permutación, ¿verdad? Tal vez a este punto ya esté un poco claro qué es lo que estamos haciendo con esta matriz, la forma para organizar la suma. Porque al sumar estos números azules, lo que estamos haciendo es sumar cada una de las entradas de esta matriz. ¿Sí? Porque la entrada que está aquí contribuye a esta fila. Entonces, cuando hacemos la suma de todas las columnas, estamos contando la cantidad de unos que hay en esta matriz. Entonces, esta suma de aquí, la cantidad de puntos fijos, es la cantidad de unos que hay en esta matriz. Ese es el problema que nos dieron. El doble conteo consiste en vez de contar por filas, contemos con columnas. Entonces, uno puede contar de un lado o del otro, y tal vez el otro lado sea más sencillo. Entonces, ¿qué pasa si sumamos las columnas? Si sumamos las columnas, obtenemos algún número.
Y al sumar estos números, vamos a obtener otra vez la suma de todos los unos de la matriz, que eso es lo que queremos. ¿Sí? Entonces este es número de unos, total. ¿Ok? Bueno, ¿alguien me puede decir cuánto es C sub 1? C sub 1, vean que la definición es, estamos sumando todos los unos en esta columna, en la primera columna, y tenemos un 1 si la permutación fija el elemento 1, ¿verdad? Entonces, C sub 1 es la cantidad de permutaciones que fijan el 1. Entonces, ¿alguien me puede decir cuántas permutaciones fijan el 1? ¿Alguna idea de cuántas permutaciones fijan el 1? ¿No es 2 a la n menos 1? No, eso sería si estuviéramos hablando de conjuntos que contienen el 1 o algo parecido. Sí, sí. ¿Cómo se ve una permutación que fija el 1? La idea termina siendo la misma en realidad que lo de los conjuntos. O sea, la permutación que contiene el 1, que fija el 1, pues empecemos aquí fijando el 1. Y tenemos en el chat n menos 1 factorial. ¿Por qué? Porque fija el 1 y ¿qué le hace a los demás n menos 1 elementos? Los permuta. Les hace cualquier cosa, no tiene restricción sobre los demás elementos. Entonces, ver las permutaciones que fija el 1 es, tenemos el 1 fijo, permute lo demás. Eso es lo que, lo n menos 1 factorial que nos dice Marco. Entonces, este número aquí es n menos 1 factorial. ¿Sí? Y tal vez a este punto está claro que no solo C1 va a ser n menos 1 factorial, sino que todas las columnas van a ser n menos 1 factorial. No importa cuál elemento fijen, la permutación va a permutar los n menos 1 elementos restantes. Hay n menos 1 factorial permutaciones que hacen esto. Entonces tenemos el mismo número n veces. N por n menos 1 factorial es, bueno, el número que está ahí arriba, n factorial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí?